Hola, vamos a empezar el día de hoy hablando de lo que es el pensamiento computacional y su desarrollo mediante tablas de verdad. Todo lo que tiene que ver con la parte lógica. Y bueno, el pensamiento computacional constituye una competencia fundamental en estudiantes universitarios, especialmente en contextos relacionados con matemáticas, informática, ingeniería, educación, pero no solamente para ellos, sino para todos los campos del conocimiento. No se limita a aprender a programar, sino que implica desarrollar una capacidad de analizar problemas. Obviamente tenemos que descomponerlos en partes, ¿verdad? Identificar los patrones, establecer relaciones lógicas y construir procedimientos ordenados para encontrar soluciones. En este sentido, la lógica proposicional y las tablas de verdad representan una herramienta didáctica importante para desarrollar el pensamiento computacional. Al trabajar con proposiciones y operadores lógicos, los estudiantes aprenden a transformar un problema en elementos más pequeños, descomponer reglas y comprobar sistemáticamente diferentes posibilidades. El uso de uno para verdadero y el uso de cero para falso. ¿Por qué? Porque la computadora trabaja en el sistema binario. Entonces, como trabaja en sistema binario, el uno significa una pulsación y el cero es, es sin pulsación. Entonces el sistema binario está en base a unos y ceros. Pero, ¿cómo es esto del pensamiento computacional y su desarrollo mediante tablas de verdad? Pues bueno, el pensamiento computacional puede entenderse como un proceso de resolución de problemas basado en principios de la computación. Entre sus componentes se encuentran la descomposición, el reconocimiento de patrones y la abstracción. Obviamente, para esto tenemos que hacer el diseño de un algoritmo, ¿verdad? Las tablas de verdad pueden fortalecer particularmente la capacidad del razonamiento lógico. Ellas representan todas las combinaciones posibles y valores de verdad o de falsedad que van determinadas en las proposiciones que determinan un resultado obtenido mediante un operador lógico. Por ejemplo, si tenemos dos proposiciones, la proposición P, el estudiante estudia. Q, el estudiante aprueba. Entonces, y cada proposición puede asumir dos valores. La proposición P puede ser verdadera o puede ser falsa. Y a partir de esas dos proposiciones, podemos construir expresiones mucho más complejas. O sea, P puede ser el estudiante estudia, verdadero, o el estudiante no estudia. Lo mismo, Q puede ser el estudiante aprueba o también puede ser el estudiante no aprueba, ¿ya? La negación o la falsedad, ¿ya? Ahora, este pensamiento computacional y lógica es el valor, tiene un valor pedagógico en las tablas de verdad, que va más allá de símbolos matemáticos. Cuando un estudiante construye una tabla de verdad, debe organizar la información, identificar todas las posibilidades y aplicar las reglas y verificar resultados. Estas acciones están estrechamente relacionadas con el pensamiento computacional. Ya vamos a ver que la conjunción puede relacionarse con sí, A y B, la disyunción con sí, A o B, y la negación siempre es sí, no, tal variable, tal proposición. Por ejemplo, la negación. La negación se representa mediante este símbolo de aquí. ¿Sí lo ven? Ya, la negación se lee esto y esto se lee no P. Entonces, si P es verdadera, su negación es falsa. Si P es falsa, su negación es verdadera. Por ejemplo, aquí, P es verdadero. ¿Y la negación de P? Cero. P es cero. La negación de cero, uno. Por ejemplo, P, el número 8 es par. Entonces, negado de P sería el número 8 no es par. Como la primera proposición es verdadera, su negación obviamente va a ser falsa. Ahora vamos a ver lo que es la conjunción. La conjunción se representa mediante el operador AND o mediante este símbolo de aquí, que es como una casita. Este símbolo de aquí se lee P, I, Q y se interpreta como P y Q. La conjunción solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero.
Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Ejemplo, un estudiante estudia y realiza sus tareas. Para que cada expresión sea verdadera, deben cumplirse las dos condiciones. Vamos con la siguiente. La disyunción. La disyunción se representa mediante el or o mediante el símbolo como una B mayúscula o B minúscula, ¿verdad? Como una V. O. Y se interpreta como P o Q. La disyunción es verdadera cuando al menos uno de los dos es verdadero. Por ejemplo, P es verdadero o Q es verdadero, obviamente. Tenemos los dos verdaderos, ¿no? P es verdadero o Q es verdadero. Perfecto. P es verdadero. Entonces, por este ya el valor cambia a verdadero. P es falso y Q es verdadero, por este, ya que la operación es disyunción, el valor toma verdadero. Pero si P es verdad, P es falso y Q es falso, no hay ninguno de los dos que le dé la mano, entonces queda con falso. Ejemplo, el estudiante puede entregar un trabajo en PDF o Word. La expresión solamente será falsa cuando ninguna de las dos condiciones es cumplida. Tenemos la enunciación hipotética o condicional. Cuando yo estudiaba en la ESPOL, me enseñaron con el nombre de enunciación hipotética. Allá hay muy buenos profesores y mi profe fue muy, muy, muy buena en esto. La enunciación hipotética, también denominada proposición condicional, establece una relación entre una condición y una consecuencia. Se representa P y se lee P, entonces Q. Esta flechita se lee si P, entonces Q. La expresión solamente es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. ¿Ya? Entonces, P, entonces Q, verdadero. Si P es 1, entonces Q, 0. Vamos a la regla. Solamente es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Entonces, P entonces Q es falso. Cero, entonces uno, uno. Y cero, entonces cero, uno. Esta es la tabla de la enunciación hipotética o condicional. Por ejemplo, si un estudiante obtiene una calificación igual o superior a 7, entonces aprueba. La situación problemática ocurre cuando el estudiante cumple la condición, pero no se cumple la consecuencia. Doble enunciación hipotética, ¿ya? O doble condicional, o bicondicional, o doble implicación. La doble enunciación hipotética, también conocida como bicondicional, doble implicación, establece que dos proposiciones que se relacionan en ambos sentidos y se lee P, flechita a la izquierda, flechita a la derecha, Q, y se lee P, sí y solo sí, Q. Es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Por ejemplo, P, sí y solo sí, Q, verdadero. ¿Por qué? Porque ambas son iguales. P, sí y solo sí, es igual a Q, verdadero. Acá, P, sí y solo sí, Q, eh, son iguales, falso, ¿verdad? P, sí, solo sí, es igual a Q, falso. Acá, P, sí, solo sí, es igual a Q, verdadero, porque ambos tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces se torna verdadero. Un número es par si y solo si es divisible entre dos. En términos de la tabla, la expresión resulta verdadera cuando dos proposiciones coinciden en su valor lógico. Entonces, el desarrollo del pensamiento computacional requiere que los estudiantes aprendan a razonar de manera estructurada, sistemática y verificable. Las tablas de verdad constituyen una estrategia didáctica eficaz porque permiten representar diferentes situaciones mediante valores binarios y analizar las relaciones existentes entre proposiciones. La conjunción, disyunción, enunciación hipotética y doble enunciación hipotética, junto con la negación, proporcionan bases para comprender cómo funcionan las operaciones lógicas. Obviamente lo hemos utilizado antes con los algoritmos, ¿verdad? También con los diagramas de flujo, con las bases de datos y con los sistemas digitales. El empleo del uno y cero en lugar de verdadero y falso favorece además la conexión entre la lógica proposicional
y el funcionamiento de sistemas computacionales. Por ello, trabajar tablas de verdad en el aula no debería considerarse únicamente un ejercicio de lógica matemática, sino una oportunidad para desarrollar contenidos esenciales del pensamiento computacional, analizar, abstraer, organizar, establecer reglas y comprobar posibilidades de resolver problemas de manera sistemática.